Intravisión presenta. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Esta semana en Perspectiva Nacional, el Papa Francisco viene a Estados Unidos y lo más importante, viene a hablarle a una sesión del Congreso. ¿Qué es lo que le dirá? Lo discutimos con el padre Eugenio Hoyos, que nos dirá cuál es el veredicto y cuáles son las implicaciones para los católicos. Y también el reverendo Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, y las implicaciones políticas con el profesor Patricio Zamorano. Y más adelante, ¿cómo el gobierno le ayudará a usted a conseguir su sueño de un negocio propio? Lo hablamos con Alejandra Castillo, directora de la Agencia para el Desarrollo de Empresarios Minoritarios del Departamento de Comercio. Esto y más en el programa de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectiva Nacional. Uno de los eventos más esperados en este año, en el 2015, es la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Esperado no solamente desde el punto de vista religioso, sino también porque esta visita va a tener implicaciones muy importantes para los inmigrantes, para los refugiados en la política y también a nivel comunitario. Para los políticos esto va a ser importante. Y esto es lo que vamos a discutir hoy con el padre Eugenio Hoyos, sacerdote católico. Está también con nosotros el reverendo Gabriel Salguero, pastor y líder de la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos, y el profesor Patricio Zamorano, experto en asuntos políticos. Y les agradezco a los tres que estén con nosotros porque de acuerdo con el plan que existe, y este plan podría cambiar, nos dicen, en los próximos meses, el Papa llegaría a Washington la noche del día 22, estaría el 23 en la Casa Blanca, el 24 le hablaría al Congreso de los Estados Unidos, a las dos cámaras, a la Cámara de Representantes y al Senado, y después de hablar en el Congreso iría a hablar a la ONU acerca de desarrollo sustentable y terminaría su visita en Filadelfia el día 25, 26 y 27. Ahora, si ustedes le fueran a hablar al Congreso de Estados Unidos, ¿qué le dirían? ¿Qué cree usted que le va a decir, padre? Bueno, primero que todo voy a aprovechar la gran oportunidad porque nunca se había dado una oportunidad de que esto se diera ante un pontífice dentro de la Iglesia Católica. Primero le hablaría de inmigración, pediría al Congreso de que se pongan en orden y que por favor dieran la otra parte que falta de la reforma migratoria para tantas personas que han quedado fuera de estos 5 millones de personas indocumentadas. Segundo, que se hablara un poco más acerca de la justicia social, a más oportunidades para la gente pobre, que se respete la gente que no tiene un seguro médico y se le den oportunidades de trabajo a todas las personas, que se abrieran un poco más las fronteras y que fueran un poco más centrados verdaderamente en el mensaje cristiano. Yo tendría una agenda, aprovecharía, yo creo que esta oportunidad no se nos da así como que apenas, no, el Papa tiene una agenda y tiene varias cartas que va a presentar y va a ser la gran sorpresa. Reverendo Salguero, y le quiero preguntar a usted, el Papa hablará de inmigración. ¿Qué es lo que les va a decir a los congresistas? ¿Qué es lo que le debería decir a los congresistas? No, me parece que el Papa ha puesto una postura muy amplia a la bienvenida al inmigrante y al forastero, citando directamente de Mateo 25, cuando Jesús dijo, fui extranjero y me diste la bienvenida. Yo creo que el Papa ha dicho que en Europa y en América no debemos tener una política pública contra extranjeros ni xenofóbica. Entonces yo creo que él pediría una legislación bipartidista que le dé la bienvenida a los inmigrantes y que va mucho más allá que la acción ejecutiva que el presidente Obama actuó en noviembre del 2014. Patricio, te dejé al final a ti porque la cuestión es cómo reaccionarán los republicanos y los demócratas ante este tipo de mensaje. Hay muchos que son católicos, hay muchos que no lo son. Y el hecho de que el líder sea un líder tan importante, pues le merece una cierta cantidad de respeto. De eso a que tenga una fuerza particularmente grande
en la mente y en la conciencia de muchos de ellos, eso está por verse. Yo diría que el Papa tiene un ejemplo extremadamente importante de una política ecuménica en el amplio sentido de la palabra. Es reconocido como líder mundial por todos los sectores, no hay ninguna duda. Se ha transformado en este último año y ha sido muy exitoso en eso, en ser más allá del líder de los católicos, ser un líder moral a nivel mundial. En ese sentido yo diría que es bastante transversal y va a provocar un sentimiento de transversalidad entre los republicanos y los demócratas. Sin duda que los republicanos... de transversalidad, ¿qué quieres decir? En cuanto a un tema, digamos, de propiedad, de fortaleza moral frente a los temas que importan a toda la humanidad. El propio Papa ha hecho, digamos, gestos extremadamente importantes con el mundo islámico, con el mundo ortodoxo, está cimentando puentes que no existían antes. En ese sentido, yo diría que para el tema de inmigración va a ser muy importante su alocución y no me cabe duda que se va a centrar en esos grandes temas donde el público estadounidense tiene más o menos acuerdo. Yo tengo duda en cuanto a otros temas valóricos. Hay que recordar que este es un país progresista en muchos temas. Un gran porcentaje de la población apoya el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Ahí está el tema del aborto, etcétera, etcétera. Yo diría que esos temas se va a cuidar el Papa de no, digamos, entrar en ese tipo de discusiones, puesto que su idea fundamental y desde el punto de vista político es recuperar la confianza de los católicos de los Estados Unidos con su propia institución. Esta no es una visita solamente religiosa. Es más allá de eso. Sí. Reverendo. No, yo creo que el Papa es muy sabio en abrir puentes de conversación, ¿no? Me parece que él está comprometido con la paz y también con la vida. Vamos a ver cómo se recibe ese mensaje pro vida, que es anti pena de muerte, también anti aborto, dentro de las contenciones y tensiones políticas en los Estados Unidos, ¿no? Eso va a ser muy interesante cómo él navega ese mensaje que es a veces políticamente progresiva, pero socialmente conservador. El Papa no viene de paseo. Olvídese que él no viene de turista. El Papa viene a trabajar y viene a desarrollar una agenda totalmente globalizada, porque los ojos del mundo van a estar con él en el Congreso. Acuérdense que el Papa va también a pedir al mundo, porque eso es la necesidad que tenemos ahora de una libertad religiosa, donde no podemos nosotros todavía haber tiranía en algunas regiones, sobre todo el país islámico. Tiene que escuchar este mensaje y lo tiene que escuchar y lo va a escuchar. Para nosotros también en Estados Unidos hay muchos movimientos ahora bastante ateos, y donde yo creo que él va a mostrar de que hay un Cristo vivo, le va a tocar y va a tirar bastante fuerza en la parte del consumismo acelerado. Y además en las relaciones entre hermandad, va a hablar de una solidaridad internacional y mundial. El Papa viene a tocar temas sociales muy importantes y también a la comunidad americana, viene a la misma iglesia. A nosotros también nos viene a darnos una remesón de que estábamos de pronto un poquito cómodos y tenemos que salir a oler a ovejas. Ese es el tema de él y yo creo que tenemos que salir a pastorear. Así va a ser hasta fuerte. No, me parece que hay varias agendas en cual la comunidad evangélica y la comunidad católica somos solidarios. Por supuesto, hay diferencias teológicas, siempre la habrán, pero yo creo que el Papa tiene mucho interés en edificar puentes. En sus últimas cumbres ha invitado a líderes evangélicos. Hay mucho en que podemos trabajar en juntos. Las otras diferencias podemos hablar a mesa cerrada y con un tono civil. Pero yo creo que el Papa ha hecho unos grandes avances en la evangelización de la iglesia y yo creo que él no está interesado en subrayar las diferencias sino la unidad. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos enseguida en esta discusión sobre las repercusiones del Papa Francisco a los Estados Unidos, vamos a revisar algunas de las declaraciones que él ha hecho. Declaraciones sociales, declaraciones políticas, declaraciones espirituales muy importantes. Vamos a hablar de esto cuando regresemos.
Seguimos con más de Perspectiva Nacional y tenemos en esta mesa a dos representantes de la Iglesia Católica y Evangélica respectivamente y un experto en política. Un panel peculiar analizando la visita del Papa Francisco este próximo septiembre a Estados Unidos. Ahora, en el segmento anterior hablamos de todas estas cuestiones espirituales y de la forma en la que todo esto se traducirá en un mensaje social a este país. Patricio. Sí, bueno, un poco comentando de por qué viene el Papa ahora y cuál es su función fundamental en esta visita tan importante, ¿no? Hay que recordar que los Estados Unidos fue uno de los países con la crisis más grande con el tema de abuso sexual al interior de la Iglesia. Es uno de los países que lideró en demandas judiciales todo un movimiento yo diría, de reconstrucción de confianza dentro de la propia Iglesia. Y el Papa ha estado bastante preocupado por ese tema. Entonces yo diría que la visita a los Estados Unidos viene un poco a intentar cerrar heridas del pasado y que ha implicado tanto un daño económico para la Iglesia por las demandas millonarias que ha tenido que pagar a víctimas de sacerdotes, etcétera, y también por el tema de la imagen. Es extremadamente importante que el Papa un poco reconstruya una moralidad que se había perdido quizás en la Iglesia de los Estados Unidos, aunque sean casos aislados en términos comunicacionales y de confianza de la población, es extremadamente importante. Hay una cosa, ¿quién soy yo para juzgar a las personas homosexuales? Estas declaraciones fueron una de las primeras señales del compromiso de Francisco con cambiar la postura histórica de la Iglesia en contra de un tema como la homosexualidad. ¿Cómo lo ven ustedes en las iglesias evangélicas, pastor? Bueno, me parece que el Papa no creo que está tratando de cambiar la teología, sino el tono pastoral. Sí creo que el Papa entiende que para tener comunicación abierta con la comunidad gay, uno tiene que tener cierto tono, aunque sus convicciones me parecen que son las clásicas históricas de la Iglesia Católica y en particular del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo remarca él después en otra declaración en la que sigue afirmando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y habla también de las uniones civiles. Esto nos hace ver que él está viendo la cuestión moderna, social y la estructura social en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde verdaderamente se necesita un reajuste moral para volver de nuevo hacia los valores morales y religiosos. No hay libertad, aquí verdaderamente hay un libertinaje. Y yo creo que el Papa viene en estos momentos a mostrar que hay unos valores totalmente distintos y también que se debe respetar y se debe hablar en las escuelas de igualdad y de tolerancia, pero teniendo un respeto de que existe un Dios. Y yo creo que eso el Papa lo va a mostrar. Ahora, el Papa, sí, con toda esta cantidad de frases que está dando, está mostrando de que verdaderamente la teología cristiana, nuestras bases bíblicas no han cambiado. Lo que él está mirando es que no desconoce la necesidad y el sufrimiento de nuestra gente, sobre todo del católico, para acercarse a recibir los sacramentos, que es importante. Entonces, en ese sentido es flexible, pero no ha cambiado y a veces lo interpretamos mal. Hay una frase que me gusta mucho. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Y esto lo dice a la explicación de por qué eligió el nombre de Francisco. Y es el nombre que continúa manteniendo. Reverendo. No, el Papa, ¿no? Su nombre, San Francisco, de San Francisco de Asís, que tenía un alto compromiso con los pobres, como también lo tenía Jesús de Nazaret, el líder de la iglesia. Me parece que es importante saber que no es solo el tono que el Papa ha cambiado en los últimos años que lleva liderando la Iglesia Católica, sino el acercamiento, el énfasis, cuáles son las prioridades de la Iglesia Católica del Vaticano, y entre ellos la pobreza. Él está en conjunto con los obispos católicos de los Estados Unidos, que han formado un círculo de protección alrededor de los pobres y han denunciado cualquier ley que oprime a los pobres. Yo creo que él está haciendo eco mundial a esa realidad. ¿Qué tiene que hacer el Congreso después de todo esto? ¿Qué tienen que hacer los políticos en Washington después de que el Papa venga y les hable? ¿Fingirse locos el día del que se vaya? Bueno, es que el Papa no es una autoridad política interna. Eso hay que tenerlo bien en claro, no tener tantas expectativas que va a provocar una nueva oleada política progresista a favor de los pobres o de los inmigrantes en los Estados Unidos. Pero que va a dar, de lo que él dice. Exactamente, va a haber un peso moral. Pero otra cosa importante, es imprescindible lo que está haciendo el Papa, tanto hablar ante el Congreso, ante Naciones Unidas, mostrarse como un líder mundial, transversal, repito nuevamente la palabra, pero
pero en el sentido de que la iglesia se adecue a los nuevos tiempos también. La iglesia venía con una agenda que no era tolerante para ciertos grupos, que no se abría a las nuevas tendencias de la sociedad, y yo diría que el Papa, y él lo ha dicho claramente, quiere una iglesia inclusiva. Por eso todo este mensaje de integración para los gays, integración para los pobres, integración para muchos grupos, para los divorciados, por ejemplo, él se ha abierto de manera amplia a que los divorciados sean parte de la iglesia nuevamente. Es un mensaje más cristiano que la iglesia más retrógrada que veníamos viendo, más conservadora en los últimos años. Sin embargo, ¿no? sí va a mantiene muchos de los puntos básicos de la iglesia. Uno, al decir, por ejemplo, al hablar de una madre embarazada, hablamos de 2 vidas. Él no hace alusión a que si es al principio, si son los 40 días o las 20 semanas. Él habla, punto, de una madre embarazada con 2 vidas. Y eso reitera nuevamente la posición de la Iglesia Católica. Ese es un tema distinto en todo caso, porque tiene que ver un poco con un tema de valoración de la vida, del feto, etcétera, etcétera. En los temas ya de los adultos con criterio formado, que tienen todo el derecho a cultivar su propia moralidad y sentirse al mismo tiempo al amparo de la Iglesia que aman, y que digamos, integran en su vida diaria, independientemente de que sean divorciados, gay, etcétera, independientemente de esas opciones personales, sienten el mensaje de Cristo, sienten que pueden ser un aporte para la Iglesia, y el Papa quiere recibirlos. Y yo creo que ese es un tema que quiebra, sin duda, con un factor más conservador que ha liderado a la Iglesia Católica en los últimos años. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice nuestro amigo? Yo creo que lo que el Papa está tratando de hacer es mantener un equilibrio entre convicciones clásicas y acercamientos metodológicos al mundo moderno. Yo creo que él sigue afirmando, desde mi perspectiva, las afirmaciones clásicas sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre la pobreza, que son parte de la enseñanza moral teológica de la Iglesia hace siglos. Le doy la última palabra. Sí, padre. yo lo único que quiero decir es que la pregunta es esta: ¿qué va a pensar los congresistas y senadores? ¿Qué van ellos a llevar? ¿Qué van a adquirir ellos del Papa? Primero que todo, la conciencia. Le va a mover la conciencia, le va a mover los corazones. Vamos a tener nosotros ahora, recordemos que la mayoría de congresistas y senadores, muchos de ellos son cristianos, son católicos, son hermanos de nuestras evangélicos. Así que ellos tienen que vivir la palabra de Dios, y Él nos trae un nuevo mensaje de esperanza para todos. Vienen cambios, preparémonos porque llega el Papa y viene arrastrando. Les agradezco mucho a los 3 este diálogo. Lo vamos a seguir, porque esto es extremadamente importante. Reverendo, no sabe cómo le agradezco que, a pesar del hielo y la nieve, se haya tomado el tiempo para venir desde Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias. Y acuérdese usted que el Papa dijo también que si él pudiera entrar a Estados Unidos, lo hubiera hecho con mucho gusto, entrando y por la frontera con México. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más. Qué bueno que sigue con nosotros en Perspectiva Nacional, y ahora me da mucho gusto recibir en el programa a Alejandra Castillo, directora de la Agencia para el Desarrollo Empresarial Minoritario. Y es un gusto tenerte en el programa, Alejandra, otra vez, porque tú estás manejando el departamento dentro del Departamento de Comercio que se encarga de promover el éxito empresarial entre nuestra comunidad. Quiero platicar contigo acerca de esto, pero quiero que me platiques también. Estuviste en Bolivia en la toma de posesión del presidente Evo Morales, representando al gobierno de los Estados Unidos y al presidente Obama. Claro. Cuéntame, ¿qué tal estuvo esto? Te diré que fue un viaje muy interesante, y creo que fue un viaje que abrió la posibilidad de nuevas conversaciones entre Bolivia y los Estados Unidos. Pero en realidad creo que fue el enlace de pueblo a pueblo. Bolivia es un país que realmente tiene mucho que ofrecer, y que nuestras relaciones diplomáticas no han estado tan fuertes como deberían de ser. Como bien sabes, en el 2008 nuestro embajador fue expulsado. Sí.
Pero la visita fue importante porque abrió a la posibilidad de una conversación e incluso el señor Tom Malinowski del Departamento de Estado dio una declaración donde habla sobre de esa apertura. Y tú ves el deseo de la apertura por parte de los bolivianos, del gobierno del presidente Morales. Correcto. Creo que hay una apertura para dialogar, para conversar. Va a ser paulatinamente, va a tomar tiempo, pero es más de lo que teníamos antes. Pues ahora, ¿cuántos millones de negocios minoritarios hay en Estados Unidos? O de pequeños negocios. Pequeños negocios hay algo así como 28 millones. Claro, pero nosotros nos enfocamos en aquellos negocios cuyos dueños son minorías, dígase afroamericanos, hispanos, asiático-americanos, nativos americanos. El censo nos dice que hay 5.8 millones de empresas minorías. Pero el punto no es solamente el número de empresas. Nosotros nos enfocamos en ayudar a esas empresas a crecer, para que no se queden pequeñas, para que puedan generar más trabajo, para que puedan generar riqueza en este país. Esos son los puntos importantes. Y de la manera que lo hacemos, como bien sabes, Armando, tenemos 44 centros en todo el país. Ustedes lo que hacen es tomar de la mano a la gente que tiene un sueño y que tiene un proyecto y que dice, yo quiero ver si el fabricar tortillas o el hacer tortillas o el hacer aretes o el hacer nuevas camisas, alguna cosa así, ¿cómo me pueden ayudar? Nosotros ayudamos en varias maneras. Primeramente, para comenzar esa empresa, colaboramos muy cercanamente con el Small Business Administration. O sea, llevarla desde la incepción de la idea hasta crear ese negocio. Nuestra especialidad es cuando ese negocio ya tiene 1 o 2 años, que está tratando de crecer, de llegar a ese otro nivel. ¿Qué necesita hacer? Y es ahí donde nosotros proveemos esa ayuda técnica. Ayuda técnica para sus récords financieros, ayuda técnica para lograr ese capital para invertir en una maquinaria adicional o tal vez para contratar 2 o 3 empleados más. Es ayudarlos a crear esa estrategia de crecimiento, porque nuestro afán es que estas empresas crezcan, generen trabajo y realmente tener más empresas que estén en el $1 billón. La semana pasada estuvo aquí Héctor Barreto, el exdirector de la Agencia para Pequeños Negocios con el presidente Bush, y él decía que el presidente Barack Obama tiene muchas serias fallas en la forma en la que lo está haciendo. ¿Cómo responderías tú a esto? Claro. Hay muchas cosas con las cuales yo concuerdo con Héctor en cuanto respecta a las empresas. Pero sí tengo mis diferencias porque creo que el presidente Obama ha hecho una labor extraordinaria en cuanto a lo que se refiere a acceso a capital, pero también en lo que se refiere a acceso a contratos. La Casa Blanca tuvo un esfuerzo para ver cómo se hacen las licitaciones a nivel federal para incrementar la participación de las empresas pequeñas y las empresas minorías. Sabes que el gobierno federal gasta $500 billion, 500 mil millones de dólares, comprando desde papel hasta satélites. En ese proceso de licitación, ¿cómo participan las empresas minorías? Y nosotros podemos ser el enlace. Podemos ser el enlace entre Sánchez y Johnson y Sánchez, o directamente entre Sánchez y Sánchez en Latinoamérica. Exactamente. Nosotros sabemos que las empresas minorías están 2 veces más propensas a exportar que las no minorías. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir, lenguaje, cultura y nuestra habilidad de entender el ámbito de negocio en los países, particularmente de Latinoamérica. Así que estamos en una posición sumamente importante. Cuando hablé de Bolivia, hablé de los empresarios bolivianos americanos que tal vez tienen un deseo de exportar a Bolivia, que tal vez puedan ayudar a ese enlace. Así que en muchos aspectos yo concuerdo con Héctor en el sentido de que tenemos que crear ese ecosistema. Pero tengo que decir que el presidente Obama ha hecho una labor extraordinaria en crear ese ecosistema que ayuda a las empresas a crecer. Te lo agradezco mucho y además te voy a decir, si yo fuera usted, si yo me pudiera dedicar a crear un sueño, a darle vida a un sueño, yo me acercaría a ustedes, porque lo único que tienes que hacer es que tocar. Y el presidente Barack Obama quiere ayudar a la clase media a tener éxito y a enriquecerse, y ustedes en el Departamento de Comercio y en la agencia para minorías o para empresarios minoritarios es la forma de hacerlo. Muchas gracias por venir. Para su negocio usted puede acceder a www.mbda.gov con B chiquita. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con el final de Perspectiva Nacional.
Y ya para terminar, esta semana los republicanos de la Cámara de Representantes tuvieron que renunciar a votar el llamado Border Bill, una propuesta de ley que hubiera hecho más estricta la vigilancia en la frontera con México. Lo sacaron porque los republicanos más duros quieren que sea más drástico para sacar a los indocumentados del país. Quieren también forzar a que se complete el muro con México y que a quienes se detenga sin documentos se les deporte el mismo día. Es difícil entender a esta gente y yo lo único que quiero recordarles es que el que actúa mal, termina mal. Nos vemos aquí mismo la próxima semana, mientras ya sabe, no se deje. Una producción de Entravisión.